Bienvenidos a una nueva cápsula. En esta ocasión será de máximos y mínimos. Vamos a ver, tenemos aquí unas funciones en un intervalo indicado y nos piden determinar puntos críticos, máximos y mínimos relativos, intervalos donde la función es creciente y decreciente, máximos y mínimos absolutos. Partimos con la función 2 seno de t para t entre menos pi y pi. Lo primero que hacemos es la derivada de la función, en este caso f' de t será 2 coseno de t. Observemos que para esta función su dominio son todos los reales, por lo tanto no hay críticos por indefinición. Así, los críticos vendrán por anulación, esto es nuestra derivada igualada a 0, que sería equivalente a tener 2 veces coseno de t igual a 0. De manera particular, y para estar dentro del intervalo indicado, esto va a ocurrir cuando t o bien es menos pi medio o cuando t es igual a pi medio. Esto sale de una resolución directa de una ecuación trigonométrica. Bien. Con esto entonces tenemos nuestros puntos críticos. A saber, ellos son menos pi medio, coma, la imagen de menos pi medio. Y seno de menos pi medio es exactamente menos 1. Y por otro lado tenemos pi medio, coma, el seno de... ¡Ay! Me olvidaba que está multiplicado por 2. Por lo tanto, aquí tengo que borrar. Es correcto que seno de menos pi medio es menos 1, pero multiplicado por 2 sería entonces menos 2. Y lo propio, seno de pi medio es 1, multiplicado por 2 sería 2. Aquí entonces está la primera parte, los puntos críticos. Vamos a ver máximos y mínimos relativos. Para ello vamos a construir una tablita que considere el lugar donde estamos trabajando. Esto es menos pi. Por otro lado tenemos menos pi medio, nuestro crítico. El segundo crítico, pi medio. Y cerrando el intervalo pi. Desde ahí tenemos nuestra función que es 2 coseno de t. Y hemos dicho que esto es 0 en pi medio y en menos pi medio. Si usted recuerda la gráfica de la función coseno, eventualmente esto nos podría ayudar. Observamos que antes de menos pi medio, la función 2 coseno de t es negativa. Entre menos pi medio y pi medio, la función es positiva. Y entre menos pi medio y pi, la función vuelve a ser negativa. Eventualmente, si no tenemos el recuerdo de la gráfica, podríamos tomar un valor cualquiera entre menos pi medio y pi medio, evaluar la función y nos daremos cuenta que el resultado es negativo. De manera equivalente, podríamos tomar un número entre menos pi medio y pi medio, como por ejemplo el 0, evaluamos con 0 y tenemos coseno de 0, que es 1, multiplicado por 2 es 2. Más que el número, nos interesa el signo del resultado, en este caso positivo. De manera análoga, podemos hacer lo mismo para un número cualquiera entre pi medio y pi. No olvide que si va a utilizar estos elementos, la calculadora la debe tener en radianes. Dicho esto, tenemos entonces, como no hay más factores, que nuestra primera derivada o la derivada de la función es negativa, positiva y negativa. Y se anula
en menos pi medio, como ya hemos mencionado. Eso entonces hace que nuestra función sea en el primer intervalo decreciente, en el segundo intervalo creciente y en el tercer intervalo nuevamente decreciente. Bien, entonces tenemos... y observemos que cuando pasamos por menos pi medio, venimos bajando y luego subimos, por lo tanto menos pi medio va a representar un mínimo. Y por otro lado, en pi medio veníamos subiendo y empezamos a bajar. Por lo tanto, esto va a representar un máximo. Así entonces, contestando la número 2, tenemos que menos pi medio, menos 2 es un punto mínimo. Por de pronto, relativo o eventualmente local. De observar nuestra tabla, tenemos también que pi medio, 2 es un punto máximo local o relativo. Bien, eso por mientras. Intervalos donde la función es creciente y decreciente. Observando nuevamente nuestra tabla, podemos decir que la función es creciente para x en el intervalo de menos pi medio a pi medio. Y es decreciente para x en el conjunto formado por menos pi hasta menos pi medio, unión de pi medio a pi. Ahí tenemos entonces la monotonía, creciente y decreciente. Perfecto. Máximo y mínimo relativo, intervalo donde la función es creciente y decreciente, lo hemos contestado. Y número 4, máximos y mínimos. Para ello entonces, nos está faltando los absolutos. Para ello entonces, vamos a ver que vamos a evaluar los extremos. Esto es f de menos pi, f de menos pi. Esto es 2 veces seno de menos pi. Y entonces recordemos que seno de menos pi o seno de menos 180 es exactamente 0. Y de manera análoga nos vamos a aprovechar acá por el espacio y vamos a poner que exactamente f de pi también es 0. Por lo tanto, los extremos del intervalo no aportan para máximos o mínimos. Por lo tanto, notemos que los valores que ya teníamos pasan a ser ahora absolutos. Entonces, menos pi medio, menos 2, es un mínimo absoluto. Y de manera análoga ocurre lo mismo para pi medio, 2, que en este caso es un máximo absoluto. Bien. Continuamos ahora entonces con un segundo ejercicio con las mismas condiciones. Entonces, notemos que el dominio de G son todos los reales excepto el menos 2. Pero
nosotros estamos trabajando en un determinado intervalo, en este caso para x entre -1 y 2. Por lo tanto, la indicación del dominio no tiene problema en este intervalo. Bien, vamos a su derivada. Tenemos la derivada de una división, que recordemos que es la derivada del numerador, en este caso 1, por el denominador, x más 2, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, que es 1 nuevamente, y todo esto sobre el denominador al cuadrado. Haciendo cuentas, fíjese que tenemos x menos x se anulan, así que simplemente nos queda 2 sobre x más 2 al cuadrado. Bien, nuevamente notemos que el dominio de esta función, de la derivada, está contenido y debe estar contenido en el dominio de la función, que serían los reales excepto el menos 2. Pero como estamos trabajando entre menos 1 y 2, no hay críticos por indefinición. Así que miremos cuando la función se anula. Y eso sería, si solo si, 2 sobre x más 2 al cuadrado es 0. Para que esto ocurra, el 2 debe ser 0. Y esta última igualdad, ¿cierto?, provoca una contradicción o es falsa. Por lo tanto, la función no tiene críticos en este caso. Por lo tanto, no tendremos máximos y mínimos relativos. Por lo tanto, lo único que nos queda mirar, ¿cierto?, es verificar en este intervalo cómo es la función. Entonces, observemos que 2 es positivo y x más 2 al cuadrado también es una expresión positiva. Entonces, la derivada de g de x es positiva para todo x en el dominio de la función. Bien, así la función g es estrictamente creciente en todo su dominio. Dominio. ¿Me alcanza aquí? Creo que sí. En todo su dominio. Este es en todos los reales excepto el menos 2. En particular, para x en el intervalo que nos han dado, que es entre menos 1 y 2, estrictamente creciente. Entonces, no tenemos críticos, ahí exageré, sin críticos, ahora sí la tilde, sin críticos, por lo tanto, sin máximos ni mínimos. Creciente en el intervalo completo y si no tiene ni mínimos ni máximos relativos, tampoco los tendrá como absolutos. Bien, llega aquí entonces a su fin esta cápsula de máximos y mínimos.